Project Zomboid es un juego sobre un único superviviente en el estado de Kentucky, que es la zona cero para el estallido de la infección zombie. En este juego debes sobrevivir y evitar la zombificación, sin importar el costo. Al asaltar las casas vecinas, puedes construir una fortaleza urbana para defenderte de la horda. ¿Ya ves que sí puedo decir horda en lugar de gorda? Se me hace cuando leo sus comentarios. Aún así, ningún santuario en Project Zomboid es realmente seguro. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Aquí está todo lo que sabemos sobre la historia de Project Zomboid. Todo comenzó con un mal olor en el aire. Los residentes del condado de Knox, Kentucky, no pensaron demasiado en ello y lo descartaron como una experiencia desagradable, pero no motivo de preocupación. Pocos sabían, la primera ola de infección se acercaba, con la ayuda de su mensajero, el viento. Esta primera hebra estaba en el aire y el peligro de su miasma era imposible de predecir. Los síntomas de este primer hilo fueron náuseas, seguidas de fiebre alta después de 2 días. Esta fiebre mató a su víctima y luego la devolvió a la vida en un estado zombificado en menos de 60 segundos. Ya, mami, ven, pórtate bien. Estos zombies propagan la infección a través de la transmisión de fluidos corporales, como sangre y saliva. Cuando los habitantes se dieron cuenta de la gravedad de su situación, el gobierno ordenó la evacuación del condado de Knox el 6 de julio de 1993. El área fue seccionada con bloqueos establecidos por personal militar. Este evento fue conocido como la evacuación de Knox. ¿Dónde está mi maldita soda de naranja? ¡Encuérenlos, encuérenlos! ¡Encuérenlos! ¡Venga el culo! El modo de juego de Project Zomboid comienza el 9 de julio, con el jugador en su propia casa. Aunque la hebra aerotransportada ha acabado con la mayoría de la población de Kentucky, hay un pequeño porcentaje de habitantes que son inmunes a la hebra aerotransportada. Tú eres uno de ellos. A pesar de su inmunidad a la variante aérea, no está a salvo de la variante que se transmite por los fluidos corporales. Si te muerden, te convertirás en un zombie. Tu muerte es simplemente cuestión de tiempo. 3 días después del juego de Project Zomboid, los residentes de Kentucky se ven afectados por la histeria colectiva. Una imagen de un hombre empapado en sangre con un brazo unido por meros zarcillos se vuelve viral, lo que aumenta el miedo a los zombies en la comunidad. El público ahora está expuesto a la brutalidad gráfica de la zombificación, lo que hace que los ciudadanos experimenten una gran sensación de temor. Los ciudadanos saquean tiendas en varias ciudades importantes, lo que provocó la respuesta de los militares. En las zonas de contención de todo el estado comienzan a formarse multitudes y la infección es rampante. 2 miembros desarmados de esta multitud, que se presume que estaban infectados, son asesinados por los militares el 14 de julio. Este evento provoca disturbios en Kentucky, obligando a los soldados a disparar tiros de advertencia y administrar gases lacrimógenos a la multitud. El ruido de este evento exacerba las hordas de infectados, lo que hace que el futuro de Kentucky parezca más sombrío. Mensaje final del general John McGrew. Primero y principal, estamos a salvo. Estados Unidos está a salvo. Quieto, yo no comer carne humana. Yo comer perro. Asegura el general John McGrew al pueblo estadounidense. Envía una transmisión pregrabada a las televisiones el 17 de julio, detallando las implicaciones del evento del condado de Knox. El periodo principal de contagio ha terminado. No hay absolutamente ninguna necesidad de más pánico, afirma John McGrew intentando calmar los temores de la gente. McGrew no podría estar más lejos de la verdad. La infección se está propagando rápidamente a través de medios aéreos. Las estaciones de radio están cerrando porque sus anfitriones han muerto. Kentucky es devastado por los muertos vivientes. Sin embargo, todavía trata de calmar al pueblo estadounidense. Antes de que todas las transmisiones de televisión se detengan por completo, hay un último mensaje pregrabado del gobierno. Pues hay una noticia mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? La mala. No nos vamos a ver
por las mañanas, como lo hemos venido haciendo. Va a haber solo una conferencia a la semana, un día a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana. Esa es la mala, que no nos vamos a poder ver. ¿Quieren la buena? Que hoy es Día de los Santos Inocentes. Después de este mensaje, toda comunicación muere entre el jugador y el mundo exterior. Las televisiones no transmiten, las frecuencias de radio se apagan, solo eres tú y la horda. Después de 11 días de supervivencia en Project Zomboid, el único evento histórico en el horizonte es tu muerte inminente. ¡Mataron a un inocente! Siempre es un placer traerte estos videos. Te debo una disculpa por no haber subido video la semana pasada. Te seré sincero, sufrí un bloqueo mental debido a un medicamento medio pinche, y otra es porque este guión no es mío. Lo tomé de Bolsis como excusa para locución. Te dejo el link en la descripción. Si algún día llego a monetizar, sí jalo con ellos. Te prometo que cuando la inspiración regrese a este temporalmente tonto cerebro, te haré una investigación más profunda del lore, y me tomaré 3 Monster para aumentar el poder de decir mamadas. Nos vemos en el próximo video. Tomen agüita y les desactivo ahora mismo la respiración automática. Ah, ya por último, ¿sabes en qué se parece un balón a un judío? No sé, nunca he pateado un balón. No es cierto, en que el balón sí puede salir del campo. Pasa un excelente día. Estás en Upgrade.